Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy, pues les doy la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Cintia. Y bueno, de verdad es que estamos muy contentos por el día de hoy estar recibiendo a nuestro ponente muy reconocido, el doctor Jesús Amaya. El día de hoy es quien nos va a acompañar. Bueno, primero que nada, les vuelvo a dar la bienvenida. De verdad que estamos todos muy contentos. Para nosotros, como equipo de Tejiendo Liderazgos, ha sido todo un momento de aprendizaje poder compartir con ustedes cada una de estas sesiones que han sido preparadas de verdad con todo el cariño, con toda la empatía posible para que nosotros como padres de familia podamos irnos nutriendo semana a semana. Así que agradecemos primero que nada toda su puntualidad, su compromiso, su entrega durante estas 7 semanas. Prácticamente estamos el día de hoy a mitad de este seminario, así que esto todavía no se termina. Les hacemos la invitación para que continúen. Y bueno, también los invitamos a integrarse a nuestros grupos de Facebook. Estamos como Padres y Madres SEC, por ahí hay quienes ya nos están viendo a través de esta página. También nos pueden seguir en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato y por ahí estamos también compartiendo diferentes temas en cada una de las escuelas de manera ya más directa con los padres de familia quienes nos han permitido trabajar de manera muy puntual y por eso pues les damos las gracias. También recordándoles que se registren a lo largo de esta ponencia se les va a estar compartiendo los links de registro, los links para las tareas. También no olviden, por favor, darnos su evaluación y volver a retomar los temas que han estado ya en las sesiones anteriores. El día de hoy les vamos a nombrar a los premiados de la semana pasada. Recuerden que cada semana hay una tarea que nos llevamos para realizar en el transcurso de la semana y se premia a aquellas personas pues, que las han entregado de manera puntual. El día de hoy felicitamos a María Luisa Fernanda Munguía Muñoz de Irapuato y a José Daniel Hernández Lascano de La Sabanilla en Jerécuaro. Hasta allá les vamos a hacer llegar su paquete de libros, que es el premio que la semana pasada fueron acreedores. Y bueno, sin más por el momento, me doy pie para poder presentarles a ustedes a nuestro ponente de lujo, que es el doctor Jesús Amaya Guerra, quien tuve la oportunidad hace un mes de estarlo escuchando ahí en el Congreso Mundial de las Familias. La verdad es que es un ponente excelente. Agradecemos que el día de hoy nos esté acompañando. Y bueno, el doctor tiene licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey. Él se especializó en Kinesiología y Difusión Cerebral en el Centro de Investigaciones Biopedagógicas en la Ciudad de México. Tiene una maestría en Psicopedagogía Clínica en España, un doctorado en Currículum y Aprendizaje con especialización en Tecnología Educativa y Sistemas Cognitivos en la Universidad del Norte de Texas, un postdoctorado en el área de Neurociencias y Género en el programa Belma Schmidt de la Universidad Norte de Texas, catedrático universitario, autor y coautor de más de 30 libros como Padres ausentes, Hijos desconectados y vacíos, Padres obedientes, Hijos tiranos, entre otros. Por ahí también él tiene su página de internet, por si gustan checarla más adelante. Y bueno, sin más preámbulos, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias por compartir con nosotros pues toda su experiencia y sus conocimientos y sea bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, noches. Paulina, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Realmente es un gran honor estar con ustedes esta tarde y noche, hablando de un tema que realmente es muy importante el día de hoy, con respecto al sexting y los riesgos del uso de la tecnología. Y voy a hablar alrededor de una hora exactamente, a las 8:40 voy a dar término a mi presentación para dejar unos 15 minutos de preguntas y al final que haya el cierre. Quisiera yo empezar rápidamente en este proceso de lo que es esta generación.
empiezo yo a encontrar una generación en general muy, muy frágil, papás y maestros, muy, muy frágil, en donde empiezo yo a observar que estos muchachos empiezan a tener conductas autodestructivas, mucho más fuerte que antes. Y ahora, hablando de la pandemia, mucho más se acentúan este tipo de aspectos. Sobre todo en la pandemia se está acentuando las adicciones. Adicciones a lo que es el alcohol, adicciones a la marihuana, adicciones a los videojuegos, adicciones a las apuestas, a la nicotina, adicciones especialmente en chicos y adolescentes a la pornografía, y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Estamos enfrentando, tanto niños como niñas, estos elementos importantes en donde hay una adicción a la tecnología. Empezamos a observar una sexualización temprana, que también voy a hablar ahorita de las niñas, que son ahorita las más expuestas en este aspecto del sexting, que ahorita voy a empezar a hablar. Y ¿por qué todo este fenómeno? Miley Cyrus, que se observa en la imagen, que es una artista en Hannah Montana, en Disney, luego Miley Cyrus. Me llama la atención una frase que ella dijo hace algunos años. Ella dijo, yo fui un adulto cuando supuestamente tenía que ser una niña, y ahora que soy un adulto me comporto como una niña. En otras palabras, uno de los fenómenos más críticos que estamos viendo en esta generación es que estamos acelerando enormemente a los muchachos en muchos de los aspectos. Lo que antes se decía que ser niño era entre los 1 año, 2 años, quizá los 9, 10, quizá 11 años ser niño. Ahora es el niño entre los 1 año, 2 años, quizá 4, máximo 5 y quizá 6 años. Porque a los 7, 8 años, estos niños empiezan a vivir un mundo que en inglés llaman tween, o sea, un mundo que es casi adolescente. Y estos adolescentes que empiezan la pubertad a los 11, 12 años, ya no quieren ser adolescentes porque ya lo vivieron a los 7, 8, 9 años, la adolescencia. Ahora, en la adolescencia estamos viendo situaciones de adultos, lo que es el alcohol, lo que es el inicio de relaciones sexuales, lo que es la pornografía, que ahorita empezar a hablar de eso, etcétera. Entonces, estamos viendo, maestros, una situación cada vez más y más difícil y complicada con estos muchachos, ahora más en este proceso. Y uno de los fenómenos que está impactando más en este desarrollo es la sexualización, especialmente de las niñas. Hoy las niñas están siendo muy, pero muy sexualizadas muy tempranamente. Y hay una gran cantidad de bibliografía y material que habla de este aspecto de la sexualización. Voy a dar un ejemplo nada más. Me llama la atención en estos últimos años cómo las piñatas de niñas, ahora empieza a ser moda en spa, maquillaje estrella, peinado fashion, masaje, relajación con aceite de chocolate, etcétera. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Niñas de 4, 5, 6 años empiezan a tener este proceso de interacción con un mundo cada vez más de adolescentes. ¿Y qué sucede? La biología de estas niñas empieza a acelerarse tremendamente. Hay un factor interesante en estos últimos años que está ocurriendo más especialmente en la niña que en el niño. En el niño su evolución biológica y evolución sexual más o menos se está manteniendo en los últimos 50, 100 años. O sea, el hombre evolucionamos sexualmente más o menos en forma muy parecida. O sea, no hay un cambio muy drástico en el hombre, pero en cambio en la mujer sí. Voy a dar un ejemplo de esto. Lo que es la menarquia o menarquía, que se considera el primer periodo de la mujer, ha evolucionado tremendamente y ha acelerado tremendamente. Uno de los estudios que he leído de 1860, 1870, 1870, hay un estudio muy interesante que el promedio del primer periodo de la mujer era 16 años y medio. Fíjense bien, 16 años y medio era el periodo de la mujer. ¿Y qué sucede? En los últimos años esto se ha ido acelerando. Por eso ahora en México tenemos el concepto de quinceañera. ¿Por qué? Porque ya no era a los 16 años y luego ya ahora a los 15 años. Hoy el primer periodo de las niñas ya empieza a ser promedio 10 años. Y encontramos que niñas a partir de los 9 años ya empiezan a tener
el cambio de la pubertad, muy importante en niñas de 9 años. Entonces, ¿qué está sucediendo? Empezamos a encontrar niñas de 9, 10, 11 años que su cuerpo ya es de una señorita, pero su mentalidad emocional siguen siendo niñas. Y esto genera un conflicto, un shock muy importante en estas chicas. Y por eso hoy, en los últimos años, empezamos a encontrar un mayor número de problemas emocionales con estas niñas. ¿Por qué? Porque corporalmente, físicamente, pues ya se sienten casi adultos, ¿sí? En un cuerpo de quizá físicamente de 17, 18 años quizá, pero emocionalmente siguen siendo niñas de 9, 10, 11 años, emocionalmente y psicológicamente hablando. Entonces empezamos a observar realmente un cambio muy importante en este proceso de regeneración, muy, muy importante. Entonces empezamos a ver ciertos estudios, como este libro de la doctora Jane Twin. Ella trabaja en la Universidad Estatal de San Diego, en donde ella menciona que empezamos a encontrar una generación más narcisista, una generación más egocéntrica, una generación centrada más en ellos y en ellas mismas. Y en este proceso empezamos a encontrar variantes en este proceso de lo que es este aislamiento. Entonces empezamos a encontrar, pues, el famoso selfie que ahora encontramos. Ahora estos muchachos, y más especialmente la niña, empieza a mandar imágenes de ella a sus redes sociales. Y empezamos a encontrar que pues, hay imágenes inocentes, imágenes normales, naturales, pero empezamos a encontrar imágenes cada vez más y más comprometedoras, hablando físicamente hablando. Entonces, y aquí donde entra este concepto del sexting. El sexting, existen diferentes tipos de definiciones, pero una definición común que se da al sexting es enviar mensajes, enviar imágenes, enviar fotografías, enviar videos, en donde hay cierta connotación erótica de la imagen, del video o del mensaje. Entonces, si es una imagen, generalmente esta imagen muchas veces muestra una mayor parte del cuerpo desnudo, por ejemplo. Entonces, y este aspecto del sexting, y ahorita vamos a hablar de algunas causas, qué es lo que está sucediendo con este sexting. Y lo que tenemos que hacer, maestros, es prevenir a estos niños y a niñas, porque también hay niños en este proceso. Hay niños que también mandan imágenes corporales con un gran compromiso, muy comprometidas físicamente hablando. Hay también niños varones. Y tengo muchos casos también de niños varones. Pero voy a ver un caso que me ocurrió antes de la pandemia. Me invitan a dar una conferencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde es una secundaria donde hay mucho este problema de sexting. Entonces me toca hablar o dar una plática a un grupo de tercero de secundaria. Y era un grupo de no más de 22, 23 muchachos adolescentes. Y como ustedes observan, tengo una gran cantidad de imágenes que empiezo yo a mostrar a los muchachos. Y de repente, en medio de la plática, hay una niña, una muchacha adolescente que levanta la mano y me dice, maestro, esa que usted está presentando en la imagen, en la diapositiva, soy yo. Jamás hubiera imaginado que una imagen que yo seleccioné en estas redes sociales que constantemente me llegan, iba a ser de una chica de esa escuela y menos de ese salón de clase. Y la niña me reclama, maestro, ¿quién le dio mi fotografía? Y era una fotografía un poco comprometedora físicamente hablando. ¿Quién le dio mi fotografía? ¿Quién le mandó imagen? Porque yo solamente la subí a mis redes sociales con mis amigos. Le digo, ay, muchacha ingenua, muchacha ingenua. Al momento que esto se sube a la red, todo el mundo tiene acceso y dominio de estas imágenes, de estos videos, ¿sí? De estos mensajes. Y esto es lo que tenemos que empezar a hacer conciencia de estos muchachos, del impacto que tiene, ¿sí? Este tipo de imágenes. Imágenes en el hoy y también impacto en el mañana. ¿Por qué en el mañana? Voy a otro ejemplo real del impacto que tiene estas imágenes en un futuro. En una conferencia que doy a padres de familia, a papás, hablando de la tecnología, del uso, de la precaución, etcétera, etcétera. Al final se acerca una mamá llorando, llore y llore la mamá.
Y me dice la mamá, maestro, por favor, que sea un ejemplo a los muchachos adolescentes. Quiero evitar el sufrimiento que yo estoy ahorita viviendo por este gravísimo error que yo cometí cuando era adolescente. Y la mamá continúa, maestro, yo cuando estaba en la preparatoria, tenía 16, 17 años, estaba perdidamente enamorada de mi novio. Y mi novio empezó a presionarme y me daba, quiero que me des una prueba de amor tuya. Y la prueba de amor tuya significa, quiero que me mandes imágenes, fotografías totalmente desnuda. Dice, maestro, yo amaba tremendamente a este novio, lo amaba tremendamente. Pensaba que era el amor de mi vida y tenía la confianza en él el 100%. Le mando las imágenes, maestro, imágenes totalmente desnuda, así me dice la mamá. Entonces, a los 4 o 5 meses después, nos enojamos y rompimos nuestro noviazgo. Y mi novio, o mejor dicho, mi exnovio, de venganza, agarró esas imágenes y las publicó. Las mandó en primer lugar a mis compañeros de la prepa. Enseguida mandó esas imágenes a mis maestros de la preparatoria y finalmente envió esas imágenes a mis padres. Maestro, me destrozó totalmente que mis papás hayan visto esas imágenes, pero me destrozó totalmente. Y dice, maestro, esa pesadilla no terminó cuando yo estuve en la preparatoria. Hoy soy mamá, tengo un hijo de 5 años. Y un día me llega mi hijo, me dice, mamá, en la escuela traen una fotografía tuya. Y es la misma fotografía que yo le envié a mi exnovio, ¿sí? 5, 8 años antes. Y los compañeros de mi hijo le dicen a él que tu mamá es una zorra, que tu mamá es una mujer de 4 letras, etcétera, etcétera. Dice, están haciendo garras a mi hijo por esa imagen, por ese error que yo cometí cuando yo tenía 17 años. Y esto es algo crítico, maestro, se los digo, esto es real, esto es algo que se vive constantemente en este proceso. Y tenemos nosotros que hacer conciencia de los muchachos y de las muchachas de este impacto que tiene. Otro caso muy, muy triste que ocurrió aquí en Monterrey, muy, pero muy, muy triste, porque conocí al muchacho. Es un muchacho de tercera secundaria, hombre el muchacho, que viene lo que es el baile de graduación. Entonces, este muchacho invita a una compañera al baile. Otro compañero de él también quería invitar a esta muchacha, nomás que él se le adelantó y la muchacha le dijo que sí. Entonces, este muchacho empezó a hacer todo un plan en donde a través de las redes sociales, del Instagram, empezó a embaucar a este muchacho en donde él se hizo pasar como si fuera otra muchacha. En donde le empieza a decir, oye, tú eres bien guapo y qué bárbaro, eres un tipazo, me encanta tu personalidad, eres algo muy especial para mí. Y empezó a engatusar a este muchacho con palabras, con verbo, con frases. Y el muchacho se empezó a poner como pavo real. Y esta muchacha, que realmente era su compañero, era una muchacha ficticia, le dice, ¿sabes qué? Para que veas lo que te aprecio, te voy a mandar una imagen mía sin ropa. Y claro, mandó una imagen sin ropa de esta muchacha. Claro, era alguien más. Y dice, para que veas mi confianza, te la mando para que tú también me mandes una imagen tuya, sin ropa. El muchacho ingenuo creyó todo este proceso y le manda a esta muchacha, que era su compañero, una imagen totalmente desnudo de él. Y obviamente, el muchacho que hizo, agarró la fotografía, se lo mandó en primer lugar a la compañera que había invitado al baile y claro, la recibió y ahí en ese momento, pues claro que ya canceló el compromiso del baile con ese muchacho, lo bloqueó y todo eso más. Y no solamente eso hizo, sino esa imagen la mandó a todos los compañeros y a los maestros de la secundaria. Este muchacho lo hizo garras, ¿eh? Lo hizo garras en este proceso. Y el problema es
que no solamente lo hizo a garras, sino este muchacho se suicidó, muy tristemente, se suicidó. Y son historias realmente reales, son historias que nuestros alumnos tienen que conocer y saber, porque realmente esto está pasando actualmente y voy a explicar la causa. O sea, hay muchas causas de este fenómeno, pero voy a ahorita a explicar cuáles son las causas y cómo ayudar a evitar estas causas. Esta muchacha que aparece en la diapositiva es Paris Jackson. Paris Jackson. Ella es hija de Michael Jackson. Hija de Michael Jackson. Quiero que observen en ella lo que no se alcanza a ver probablemente, pero en su antebrazo izquierdo. Ella se corta, lo que es el coren. Ella se automutila, se corta. Este aspecto de dañarse los muchachos es algo que ocurre constantemente en esta generación porque al momento de no poder lidiar emocionalmente con estos vacíos que tienen a nivel emocional, los muchachos lo canalizan en muchas formas y una forma de canalizarlo es este proceso. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué estos muchachos canalizan la autodestrucción? Porque estos muchachos envían imágenes para ser aceptados, imágenes muy comprometedoras hacia otras personas. ¿Por qué? Porque una de las causas más importantes es la baja autoestima. Un muchacho que tiene baja autoestima, un muchacho que tiene inseguridad, es un muchacho que busca, en serio, desesperadamente, la aprobación de las otras personas. Busca la notificación de las otras personas. Busca los likes de otras personas. ¿Por qué? Porque este muchacho tiene grandes vacíos emocionales y los quiere compensar con reconocimientos, con aceptación y aprobación de otras personas. Y estos muchachos son capaces de hacer lo que sea, maestros, lo que sea, para tener un like. Y este es un punto muy crítico. Y esto es muy crítico más en la niña que en el niño, más en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Este estudio que aparece en la pantalla es un estudio que se hizo a más de 90 países para encontrar la autoestima entre hombres y mujeres. Y encontró que hay una diferencia muy significativa entre hombres y mujeres. ¿Qué significa? En todos los países del mundo, fíjense lo que estoy diciendo, en este estudio encontró, en todos los países del mundo, la mujer tiene peor autoestima que el hombre. La línea punteada que aparece en la gráfica es de hombres y la línea continua son de mujeres. Y ese es el promedio a nivel mundial. Promedio a nivel mundial. Y observen las edades. Edades. ¿Qué significa? Que entre mayor edad, la mujer y el hombre tienen peor autoestima. Es increíble eso. Cuando debe ser al revés, ¿no? Es peor autoestima. Aún más, en ese estudio aparecen todas estas gráficas. A gráficas de todos los países que se hicieron este análisis. Ya aparece México. Vean ustedes la diferencia. La línea punteada son mujeres y la línea continua son hombres. Entonces se observa que en México la línea punteada empieza a abrirse más y más conforme la edad, la autoestima. En otras palabras, la mujer adulta tiene peor autoestima que una adolescente mujer, pero la mujer sigue teniendo baja autoestima a comparación del hombre. Y ahí se observa, y hay una gran cantidad de estudios en este proceso. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Que ante la baja autoestima buscan precisamente el reconocimiento, buscan la aprobación para yo poder tener una autoestima más saludable, pero a costa de la opinión de los demás, a costa de lo que los demás piensan de uno mismo. Y esta dependencia es muy peligrosa el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de muchachos que arriesgan hasta, en serio, lo más íntimo de ellos para poder tener ese reconocimiento. Me encanta a mí esta caricatura. Esta caricatura me encanta, me fascina. Es de Mafalda. Mafalda se encuentra, precisamente el autor Esquinos, que falleció hace unos años. Se encuentra en la playa. Y ustedes observan a Mafalda haciendo estos bultitos de arena. Y al terminar los bultitos de arena, le ponen unas caritas y todas son caritas felices. Y enseguida Mafalda se acuesta y llega la mamá. Y la mamá le pregunta, oye, Mafalda, ¿qué estás haciendo?
Y Mafalda le responde, nada. Quería probar la sensación de sentirme una chica sexy. Fíjense, quería probar la sensación de sentirme una chica sexy. Y una chica sexy se siente admirada, se siente reconocida, se siente aprobada, se siente con muchos likes. ¿Y qué hace esto? Una muchacha, como un muchacho con baja autoestima, esto le pega durísimo a este proceso, durísimo, porque cada vez más y más buscan esa aprobación. En este libro del doctor Mish Prinstein, un libro extraordinario que en inglés se llama Popular, que es popular, copié, o mejor dicho, sí, saqué el famoso copy-paste. Saqué del libro esta frase y esta oración que a mí más me impactó en este proceso. Dice lo siguiente, este libro el del doctor Prinstein dice lo siguiente: más que la inteligencia de los niños, más que los antecedentes y experiencias familiares, más que las relaciones maternales, lo que realmente predice la felicidad de estos muchachos es la popularidad, ser popular. Fíjense, interesante. Hoy los muchachos pagan costos muy altos con tal de ser más populares. Costos muy, muy altos. Y ahí entra lo que es el sexting, y ahí entran lo que ahora le llaman mándame tu pack, que también es otro término que utilizan los muchachos, mándame tu pack, que eso significa mándame pues fotografías sin ropa. También se conoce como mándame tu nude, nude en inglés es desnudez, mándame tu nude, que es otro término de hoy de los muchachos. Y muchas veces tiene que ver precisamente con esto, del buscar, oye, te ves muy bonita, o estás muy guapo, oye, ¿qué te parecería si te quitas un poquito más de ropa para poder admirar ese cuerpo tan hermoso que tú tienes y mil cosas más? Y empieza este proceso de presión hacia ellos. Entonces, este es un punto muy crítico. Y claro, cuando hablamos nosotros de este aspecto de lo que es la tecnología, pues vemos realmente una gran cantidad de redes sociales que están impactando hoy a los muchachos. Y la red más importante hoy que tiene es TikTok. TikTok es la red más importante que hay, como el Instagram es y como el WhatsApp es. Son redes que realmente el muchacho consulta constantemente para entrar en este elemento de interacción, de relación, de conocimiento y sobre todo de aprobación. Entonces, voy a dar un ejemplo de esto, de cómo puede correr ciertos riesgos en este proceso. Hace algunos meses, en esta pandemia, conocí en mi consulta privada una niña. Esta niña tiene 11 años. Y esta niña es una niña que le gusta mucho el baile y es muy buena bailarina, excelente bailarina. Entonces, ella preparó un video de creo que unos 15, 20 segundos de un baile que ella tenía. Ella tardó como 3, 4 horas para poder subir el video de 15 segundos del baile. ¿Por qué? Porque lo hacía, no le salía bien, salía un poco imperfecto, lo volvió a hacer, lo practicaba, lo volvió a hacer. Entonces tardó 3, 4 horas para lograr un video que a ella le gustó muchísimo y lo subió a TikTok. Después de otros 2, 3 días, esta chica entró en un estado de depresión profundo. Fíjense, 3 días entró en un estado de depresión profundo. Fue a ver un psiquiatra y le tuvo que recetar antidepresivos. Una niña de 11 años, 11 años. Cuando yo platico con ella y le pregunto, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió? O sea, es una niña alegre, eres una niña que tienes muchas cualidades en la escuela, en el deporte, en el baile, eres una niña muy, muy simpática. O sea, ¿por qué entraste a este cuadro de depresión muy, muy profundo? Y ella me dice, es que maestro, yo entrené para subir en TikTok este video. Y después de 2 o 3 días encontré que solamente recibí 3 likes, nada más 3 likes. Y no solamente recibí 3 likes, sino que mis compañeros y amigos empezaron a burlarse de mí, a humillarme, a generar memes de este baile que yo había hecho. Y olvídate, la destrozaron. Y ahorita está teniendo un cuadro muy profundo de depresión y aún más
tiene hasta pensamientos suicidas. No lo he intentado, pero me dice, maestro, quiero quitarme la vida, me gustaría quitarme la vida así, porque ya no lo aguanto, es que mis amigos, es que no me quieren, es que no me aceptan. En serio, un problemón, problemón. Una niña muy saludable, muy sana, con muchas cualidades. ¿Por qué? Porque estas redes sociales empiezan a generar un problema muy fuerte en todas ellas y ellas. Y hoy te voy a explicar por qué. Muy explicar por qué. Estas redes sociales, observen esta gráfica. Esta gráfica me llama mucho la atención. Es un estudio que se realizó en Inglaterra con adolescentes, en donde la línea indica la depresión. O sea, del lado izquierdo, en el eje de las Y, en el eje perpendicular, vemos el porcentaje de depresión de estos muchachos, y en el eje horizontal, el eje de las X, vemos el número de tiempo o el número de horas que el muchacho está en redes sociales. Entonces, si ustedes observan del lado izquierdo, hay depresión, claro, en niñas y niños, pero la depresión es poca cuando no hay none, o sea, cero tiempo en pantalla en redes sociales. Cuando aumenta esas redes sociales a media hora diaria, observen cómo incrementa la depresión, especialmente las niñas. Observen cuando hay 2 horas que aumenta mucho más la depresión en las niñas. En los niños más o menos se sigue manteniendo una línea más o menos horizontal. Pero observen ustedes cuando a los 4 y 5 horas diarias en redes sociales. Cuando la niña está 5 horas o más en redes sociales, aumenta tremendamente la depresión en las muchachas. ¿Por qué? Porque existe la comparación. Ese es el punto crítico que tienen estas muchachas y muchachos adolescentes. Se comparan. Porque ella sí tiene, yo no tengo, porque ella es, yo no soy, porque ella sí fue, yo no fui, porque ella le invitaron y a mí no me invitaron, y mil cosas más. Este elemento de generar expectativas altas y no cumplirlas es uno de los puntos más críticos que está viviendo el adolescente. El adolescente tiene ciertas expectativas, ciertos deseos, que si no son cumplidos a nivel de aprobación, de aceptación, olvídate, el muchacho entra en problemas serios de ansiedad, de estrés, de depresión, como es el caso, y de suicidios. ¿Por qué de suicidios? Porque la causa número 1 de suicidio es la depresión. Entonces tenemos que cuidar mucho esto, lo que el muchacho envía, recibe y maneja estos elementos de lo que es el sexting, de lo que es el pack, lo que es el nude, los mensajes, los videos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto no se termina ahí, maestros, eso no se termina ahí. Hoy nos empezamos a enfrentar con una generación también muy crítica en el proceso de la pornografía. Y aquí sí voy a detener un poco más, porque he hecho en los últimos 2 años un estudio muy, muy profundo sobre este impacto de la pornografía en los niños y en los adolescentes. El libro que aparece del lado derecho, Porno, es un libro publicado por un servidor. Lo publicamos hace alrededor de casi 3 años. Y este es un libro en donde orientamos del impacto enorme que está teniendo este issue o esta actividad en los muchachos, sobre todo niños y adolescentes. Este fenómeno generalmente ocurría antes con los jóvenes y quizá adolescentes, ahora es también con niños. Y voy a explicar el impacto que tiene hoy en este proceso de estos muchachos. Para empezar, el primer punto importante, para que podamos diferenciar qué es pornografía. ¿Qué es la pornografía? Ustedes observan aquí 2 imágenes, lado izquierdo y lado derecho. Si yo les pregunto, aquí tenemos el David, es una estatua realizada por Miguel Ángel, en donde aparece el David, o sea, una figura masculina, un hombre, totalmente desnudo. Mi pregunta es la siguiente, ¿esta imagen que hizo Miguel Ángel es una imagen pornográfica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el objetivo de Miguel Ángel es admirar, resaltar, contemplar la belleza humana. Sin embargo, lado derecho es otra imagen, claro, no tan explícita como el otro,
Pero esta imagen pudiéramos deducir, porque no quisiera poner otra imagen por respeto a ustedes, podemos decir que esta imagen es una imagen pornográfica. ¿Por qué? Porque no solamente la pornografía muestra lo que es el cuerpo humano en forma explícita, en forma natural, sino que trae un objetivo muy importante que es la excitación. Entonces aquí tenemos precisamente la definición de pornografía. Es una presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Y ahí está la diferencia entre ver simplemente ciertos videos, ciertas imágenes de desnudez, a otro elemento que podría ser algo parecido, no más que su objetivo más importante es lograr la excitación, sexualmente hablando. Y ahí donde entramos este término de pornografía. Esto es muy importante para no confundir los conceptos. Entonces, en este elemento, ahora sí, entramos a este elemento de pornografía. México es considerado a nivel mundial el país número 1 de mayor incremento de pornografía en esta pandemia, con un 40% de aumento de pornografía. Esto es increíble, es impactante. México, los mexicanos en general vemos o ven mucha pornografía, en donde encontramos datos que tenemos que nosotros tener en cuenta de que esta pornografía empieza a ser expuesta desde edades muy tempranas. En el estudio que hicimos, que viene en este libro, precisamente en el libro de porno, que fue publicado hace alrededor de 2-3 años, nosotros encontramos que en promedio, fíjense bien, maestros, en promedio de inicio de ver pornografía es alrededor entre los 9 y 10 años. Es el inicio de ver pornografía. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos los datos que el muchacho está expuesto muy tempranamente. Hay datos que a nivel mundial dice que a los 12 años. Y aquí el dato que yo tengo es el siguiente. Si el niño o el adolescente tiene celular, tiene tableta, y ese celular y esa tableta y esa laptop que el muchacho tiene, el internet lo tiene abierto, probablemente ya vio pornografía, muy probablemente. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran diferencia del ayer y del hoy. Un servidor, cuando yo era adolescente, yo buscaba la pornografía. Yo iba a la revistería, que estuviera lejos, pero muy, muy lejos del barrio donde vivía, de la colonia donde vivía, donde nadie me conociera, en primer lugar. Iba a una revistería, veía la revista de Playboy, esperaba que todo el mundo se saliera para poderla comprar. Y aún más, esperaba que el dependiente que me cobrara la revista fuera hombre, porque si fuera mujer, ni de chiste, ni de chiste compraba la revista, ni de chiste. En aquel entonces nosotros la buscábamos. Ok, hoy no. Hoy lo peligroso es que hoy la pornografía busca a los muchachos. Esto es algo sumamente importante que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hoy, sí, la pornografía busca. Hoy más del 70% de los muchachos, fíjense lo que estoy diciendo, hoy más del 70% de los muchachos que están o han estado expuestos a pornografía, el 100%, el 70%, no lo buscaron, sino que accidentalmente recibieron, y hoy te voy a explicar cómo accidentalmente buscan o encontraron pornografía. Y esto es algo importante, por eso hoy, maestros, tenemos que hablar de este tema a nuestros alumnos, porque ustedes dicen, y me dicen los papás, no, mi hijo a los 10 años no está interesado en nada de esto. Efectivamente, el muchacho probablemente no esté interesado, no tenga curiosidad, probablemente, pero este muchacho, si tiene celular, tableta, el muchacho ya recibió notificación para invitarlo a ver pornografía. Eso es un hecho. Y probablemente el muchacho, si sabe y es un poco inteligente, bloquea, cancela eso. Pero hay muchachos por curiosidad que entran y entran a toda una página pornográfica. Pero bueno, y ahorita voy a hablar de eso. Niños y niñas, ¿quién ve más pornografía? Definitivamente el niño varón ve más pornografía que la niña. No lo estoy justificando, maestro. No lo estoy justificando. La biología del hombre tiende a tener una mayor atracción sexual ante el aspecto visual de la pornografía, más que la niña. La niña también. Pero el hombre, por su testosterona, fíjense bien, testosterona,
hormona masculina, que es la hormona que tiene una gran cantidad de elementos que afectan al hombre, y uno de ellos es precisamente su atracción sexual. El hombre, en serio, tiene biológicamente una mayor atracción, un mayor deseo para ver pornografía que la mujer. Que la mujer también, claro que la mujer, pero mucho más el hombre. Y no lo estoy justificando, sino trato de explicar biológicamente el porqué de este fenómeno. Entonces, tenemos que trabajar muy fuertemente con el hombre, porque el hombre está más en riesgo de este fenómeno. Y si habláramos de la adolescencia, pues la adolescencia definitivamente vemos que ocurre estos riesgos muy tempranamente. Esta gráfica a mí me llama la atención. Del lado izquierdo, a nivel vertical, aparece poco riesgo y alto riesgo. Y en el eje horizontal tenemos las edades, 10 años, 12 años, hasta los 30 años. Observen que la etapa más peligrosa, o mejor dicho, el periodo en donde niños y niñas están en mayor riesgo porque toman malas decisiones, está en lo que es secundaria y preparatoria. Esos son los dos elementos más críticos, sobre todo en ese desarrollo. Y es donde encontramos el mayor casos, como lo vemos ahorita, el envío de ese tipo de imágenes para poder obtener este elemento de atención y de deseo. ¿Y qué sucede? Que a nivel mundial, las páginas o las páginas de internet más visitadas en el mundo ya empiezan a ocupar los primeros lugares las páginas pornográficas. Las flechas amarillas son páginas pornográficas que ya están ocupando los primeros lugares a nivel mundial. Entonces, ahora ya hay preferencias. Acabo de ver hoy en la mañana, que no tuve oportunidad de subirla, otra gráfica de las páginas más visitadas en el mundo, y de las primeras 10 páginas más visitadas en el mundo, ahora 3 son pornográficas. Fíjense, interesante. De las 10 páginas hoy más visitadas en el mundo, 3 de ellas son pornográficas. Entonces empezamos a encontrar que el periodo, fíjense bien, en donde hay la mayor exposición de pornografía está en la adolescencia. Entre los 2 y 7 años está más del 90% de las personas que ven pornografía. Entonces, ¿qué significa esto? Que los muchachos que están ahorita en primaria mayor, muchachos que están en secundaria, están en un alto riesgo de estar en este proceso de pornografía. Y lo comentamos ahorita, la adicción a la pornografía es más alta en los hombres que en las mujeres, por el aspecto de la testosterona, que lo vemos ahí. Esa línea que aparece azul claro son hombres, esa línea morada son mujeres, y es los niveles de testosterona. El hombre produce 20 veces más testosterona que la mujer, y eso hace que el hombre biológicamente tenga ciertas predisposiciones. Y aquí insisto, el hombre nace con una predisposición hacia la pornografía, pero no lo determina. Fíjense, esto es importante. La biología predispone, pero la biología no determina, por favor, no determina. Lo que determina es mi decisión, lo que determina es mi educación, lo que determina es mi carácter, mi voluntad. Es lo que determina a mi persona, no la biología. Que hay cierta predisposición que para el hombre es un poco más difícil, pues bien, así es un poco más difícil. Pero el hombre tenemos que traer este proceso. ¿Y qué sucede en este elemento? Que empezamos a encontrar que hay ciertos estudios que ya están indicando que desde los 7 años, estos muchachos ya están viendo pornografía, desde los 7 años. Entonces empieza a ver cada vez más y más tempranamente es esto. Y aquí es lo que comentaba anteriormente. El 84% de las personas, hombres que han visto pornografía, ha sido en forma accidental, no que el muchacho lo haya buscado. Y de las mujeres, el 60% también en forma accidental. ¿Por qué? Y ahorita voy a dar un ejemplo de esto. ¿Por qué ocurre este fenómeno accidental? Bien, un ejemplo. Hace unos años voy a Estados Unidos y a mí me encantan mucho las agendas. Perdonen, mira, aquí voy a mostrar, yo uso agenda. Yo soy agenda de papel, no soy agenda electrónica, o sea, a mí me encanta el papel. Entonces, cuando voy a las, ¿cómo se llama? Papelerías, una de las cosas que me gustan es ver las agendas. Bueno,
voy a ver una papelería y me llama la atención esta agenda de Frozen, que supuestamente es para niños o niñas, bueno, más que para niñas, me explico. Y al agarrar esta agenda Frozen, al abrir la primera página, observen lo que aparece. Eso que aparece del lado derecho aparece en esta agenda de Frozen. Para que vean ustedes cómo desde muy tempranamente empieza a haber este tipo de información en los niños. Muy tempranamente, ¿sí? Esto es otro ejemplo. Es un ejemplo de Instagram, en donde hay robots cibernéticos, como se observa ahí, lo que dice Jenny Tracy 1, es un robot cibernético que manda miles y miles de mensajes al azar a muchachos y muchachas de Instagram. O sea, ellos no discriminan, sino simplemente mandan estos mensajes. Y al momento de mandar mensajes, inmediatamente se conectan con el nombre de Instagram. Entonces aparece ahí Hi Guillermo, una flamita, y él le responde abajo a la derecha, Hi. Independientemente lo que el muchacho responda, sigue el robot cibernético mandando mensajes. Porque, por cierto, este Guillermo, este muchacho tiene 9 años, ¿eh? 9 años tiene este muchacho y tiene Instagram. Ok, no pasa nada. Entonces le pone Hi Guillermo en Instagram y él le pone Hi. Enseguida, automáticamente y sin importar las respuestas, sigue haciendo las preguntas. ¿Cómo has estado? Y ahí le pone al lado derecho abajo, bad, o sea, mal. Y sigue el robot cibernético mandando mensajes. Y le dice el robot cibernético, gracias por estar dialogando en mi website. Y él le pone una palabrota para que no esté dando lata. Y enseguida le pone clic y aparece esto. Y aparece la página web de pornografía. Entonces el muchacho, al ver esta página, puede llamar la atención o no. O simplemente, ¿sabes qué? No me gusta y lo bloquea y lo cancela. Pero hay otros muchachos que inmediatamente pueden entrar a esa página pornográfica. Esto es lo que yo digo, que la pornografía busca a los muchachos. Por eso, maestros, por eso es bien importante hablar de esto en los chicos. Porque el chico muy tempranamente va a estar enfrentándose a este tipo de experiencias, videos pornográficos. ¿Y por qué me preocupa mucho este fenómeno? Por lo siguiente, porque la pornografía ha cambiado tremendamente en los últimos años. Hoy la pornografía tiene 3 niveles de pornografía, 3 niveles: softcore, mediumcore y hardcore. El softcore es la pornografía leve, suave. ¿Qué es el softcore? Primera revista de Playboy, 1954. La portada es de Marilyn Monroe. Y en la primera revista de Playboy de Marilyn Monroe, la diosa de belleza de la década de los 50, apareció semidesnuda, que significa de la cintura para arriba. Fue lo único que apareció. Y era lo peor, más peor que se pudo haber hecho entonces. Playboy tuvo muchos atentados, Tuvo 2 atentados con dinamita para destruirlo porque iba en contra de la moral americana. Y era lo peor en aquel entonces. Bueno, hoy eso se llama softcore. Softcore se considera cuando hay una exposición explícita, cruda, abierta del cuerpo humano. Se llama softcore. Okay. Siguiente nivel, mediumcore. Cuando hay una relación explícita, sexualmente hablando, entre un hombre y una mujer. Los muchachos de hoy no ven softcore, no ven mediumcore. Lo que ven es hardcore. Hardcore, donde hay sadismo, masoquismo, sexualidad con animales, sexualidad con muertos, sexualidad con niños. Hay más de 860 categorías, maestros. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hay más de 860 categorías de hardcore. En otras palabras, el muchacho jamás se va a acabar este mundo de sexualidad y de pornografía. Jamás. Jamás de los jamases. Y voy a hablar de una página, nada más de una página. Hoy hay más de 2 millones de páginas pornográficas a nivel mundial. Más de 2 millones de páginas pornográficas. Pero solamente voy a hablar de una, nada más de una, que es la más popular, es la que hay mayor número de visitantes a esa página, que es Pornhub. Aquí me llama mucho la atención lo siguiente.
Esta gráfica que aparece en la pantalla es cuánto tiempo tarda para que 50 millones de personas puedan tener ese producto o puedan usar esa aplicación, etc. Por ejemplo, tenemos el avión. ¿Cuánto tardó para que 50 millones de personas pudieran subirse a un avión? Tardó más de 60 años. ¿Cuánto tiempo tardó para que 50 millones de personas pudieran tener auto? 62 años. ¿Cuánto tiempo tardó para que 50 millones de personas tuviera teléfono? 30 años, no, 50 años, etc. Ahí va. Y ahora lo que me llama la atención es Pornhub. ¿Cuánto tiempo tardó para que hubiera 50 millones de usuarios de Pornhub? Tardó solamente 19 días. Twitter, Facebook, tardó 3 años, 2 años. Pornhub tardó solamente 19 días. Interesante. Interesante en este fenómeno. Para que tengan ustedes idea, Pornhub, ¿sí? Visitan 42 billones de personas al año. Lo visitan diariamente, hoy, porque ya hice el cálculo, 130 millones de personas al día. 130 millones de personas visitan Pornhub al día. Entonces, es interesante este fenómeno. Pornhub dice, ¿cuánto tiempo tú tardarías de ver todos los videos de Pornhub? ¿Cuánto tiempo tardarías? Tardarías 169 años. Si tú nacieras desde el primer segundo de vida y vieras 24 horas diarias pornografía Pornhub, tardarías 169 años para ver todos los videos. En otras palabras, es infinito este aspecto de pornografía. El problema es que México, ahora en la pandemia, como se observa ahí, aumentó tremendamente el tráfico y las visitas a este tipo de página pornográfica. Aumentó casi un 30% y en otros momentos casi un 40%. Por eso México se considera uno de los problemas más fuertes a nivel de pornografía. Y no solamente es eso, sino que además empezamos nosotros a analizar qué tipo de categorías son lo que los muchachos ven a nivel de pornografía. Se observa que la categoría el año pasado de mayor visitas es hentai. Hentai es pornografía anime. Si ustedes han visto lo que es una pequeña revista de manga, ¿se acuerdan del manga? O sea, bueno, esto a nivel de hentai se considera como un elemento pornográfico. Y esto es algo crítico. O sea, hoy el muchacho y la muchacha ve tremendamente lo que es el hentai a nivel de hardcore. Y lo vemos a nivel de generaciones. Tenemos generación Z, Y, generación boomers. La generación Z son los menores ahorita de 35 años. Los que tienen ahorita 35 años o menos es generación Z. Los que tienen ahorita entre 35 más o menos, y que será 45 años, ya es generación Y. Los baby boomers somos que nacimos, que tenemos más de 65 años, por ejemplo. Entonces, en las diferentes generaciones se ven las categorías. Y lo que me llama la atención es que esta categoría joven, lo que más ve es lesbianismo, hentai, por ejemplo. Interesante en las categorías que están viendo. Y esto empieza a generar una distorsión en el proceso cerebral de los muchachos. Voy a explicar por qué. En el estudio que hicimos para escribir el libro de porno, hicimos un estudio que por qué el muchacho ve pornografía. Y claro, hay muchas respuestas. Pero una respuesta que a mí me llamó la atención es, maestro, es que yo tengo muchas preguntas sobre mi sexualidad. Yo tengo muchas preguntas de cómo es la evolución sexual. Yo tengo una pregunta que si es normal, si siento esto o si hago esto, si es normal. En otras palabras, hoy el muchacho adolescente, su educación sexual no es la escuela, no es el maestro, no son las familias. Hoy la educación sexual de nuestros muchachos es la pornografía. Esto es real, es la pornografía. Lo que ellos ven en la pornografía, piensan que así debe ser el proceso de su sexualidad. Entonces viene toda la distorsión, en serio, una distorsión enorme en este proceso de la relación humana. Voy a dar un ejemplo de esto, un ejemplo nada más.
Una de las causas, porque hay varias causas, una de las causas de violencia del hombre hacia la mujer y una causa importante es la pornografía. Porque más del 80% de los videos pornográficos hay violencia contra la mujer. Y en ese video, como son actores y actrices, y el objetivo más importante de la actriz en un video pornográfico es, como lo comentamos ahorita, excitar al hombre. Entonces, ¿qué hace la mujer? Pues va a querer excitar al hombre. Entre más excite, la mujer va a ser más famosa y el video va a ser más famoso y va a ganar más dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer disfruta estos elementos de violencia hacia ella. Los disfruta como si fuera un éxtasis, ¿sí? Los disfruta hasta llegar al momento al orgasmo. Entonces, un hombre, un muchacho adolescente que ve que este muchacho, este hombre, en el video pornográfico golpea, le da latigazos, le da hasta lo que no, la golpea y la mujer, en vez de sentir dolor, siente placer. ¿Qué sucede? Pues esto viene un proceso en donde ahora empieza este elemento de violencia hacia la mujer. Otro ejemplo de esto. Antes de la pandemia, en el Estado de México, me invitaron a dar una conferencia sobre este punto. A una secundaria. Era una secundaria en donde había un alto nivel de violencia de hombres contra mujeres en la secundaria. Y al llegar ahí, pedí simplemente para detectar las causas y los motivos de esa violencia, les pedí, por favor, denme, maestros, director, denme los 15 muchachos que ustedes consideren que están haciendo mucha violencia a las compañeras, para platicar con ellos, para conocer el motivo de la violencia. Y hablo, y claro, hay divorcios, y hablo, hay, ¿cómo se llama? Abandono, y hay alcoholismo, y hay mil cosas en la familia. Pero lo que me llamó mucho la atención es que todos ellos, sin excepción, todos ellos veían pornografía. Todos ellos, sin excepción. Entonces, eso detona, eso detona elementos que realmente genera una interacción realmente que puede ser hasta abuso y violencia. ¿Cuáles son los países de mayor consumo de tecnología, de pornografía? Pues ahí tenemos a México ocupando el 6º lugar a nivel mundial. 6º lugar a nivel mundial. Y aquí en México, ¿cuáles son las categorías que más buscan? Es hentai, lesbianismo. Son las dos categorías que más buscan los muchachos ahora. Y así, y hay un aumento enorme del anime sin censura, anime, que son caricaturas, como un elemento importante. Otro elemento que para mí me ha impactado mucho es la mujer. Si a nivel mundial México ocupa el 6º lugar en el mundo, a nivel mundial la mujer mexicana ocupa 4º lugar en el mundo que ve pornografía. En otras palabras, también la mujer mexicana ve pornografía. Y esto igualmente genera elementos importantes de la mujer. Una mujer que ve pornografía puede adoptar actitudes de sumisión, puede adoptar actitudes de masoquismo hacia ella, de aceptación, de violación, como algo normal para ellas. Y esto es real. Entonces, las muchachas también generan distorsión en este proceso de sexualidad, distorsión enorme en este proceso. Entonces, simplemente hay que tener cuidado en esto. Ahora, hablando de las horas, ¿a qué horas los muchachos ven pornografía? La mayor parte de la pornografía ocurre, como se ve en la gráfica, a partir más o menos de las 11 de la noche, medianoche y 1 de la mañana. Entonces, en otras palabras, nuestros chicos están en su recámara, dizque durmiendo, pero en vez de estar durmiendo, están viendo pornografía. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a los papás? Papás, ahora sí, maestros. Esta es rol de los papás, no es ya nuestro. Entonces, tenemos que decirle al papá, por favor, papá, esto no puede estar en la recámara de sus hijos, no lo puede estar, y menos en la noche, porque el muchacho está siendo expuesto a este tipo de riesgos. Tenemos que orientar a los padres de familia. Otro ejemplo real. Antes de la pandemia, me llega una mamá y me dice, maestro, quiero que hable con mi hijo de 9 años, fíjense, 9 años, porque está viendo pornografía.
Y mi pregunta es, ¿en qué está viendo pornografía? En el iPad, me dice la mamá. Y la primera pregunta que le digo, mamá, ¿por qué su hijo de 9 años tiene un iPad? Es la primera pregunta que hice. ¿Por qué tiene un iPad? Es que la escuela, pues sí, nomás que la escuela tienes que tener filtros, ¿sí? Que regulen y controlen lo que tu hijo está viendo y haciendo, por favor. No dejes el iPad totalmente abierto. Pero bueno, en fin. El niño de 9 años estaba viendo pornografía. Llega conmigo este chico de 9 años y empiezo a hablar de muchas cosas y al final hablo de la pornografía. Oye, me dicen por ahí que ves pornografía. Me dice, sí, maestro. Y le pregunto, ¿por qué ves pornografía? Niño de 9 años. Dice, maestro, yo quería saber cómo las niñas pierden su virginidad. Fíjense bien la respuesta y la curiosidad de un niño de 9 años. ¿Cómo las niñas pierden su virginidad? Perdón, maestro, yo a los 9 años jugaba con carritos, jugaba con soldados. Por favor, esto de virginidad ni por aquí me pasaba, ni por aquí en serio. Hoy los muchachos, ante esta tecnología, están sumamente acelerados. Hay un gran bombardeo de información, de conceptos, que tenemos nosotros que trabajar fuertemente con estos muchachos. Ahora bien, observen los cerebros. Voy rápidamente porque ya estoy llegando para dejar la sesión de preguntas. Vean los cerebros. El lado derecho es un cerebro que ve pornografía. El lado izquierdo es un cerebro saludable. Observen esos huecos que se ven oscuros. Eso indica poco funcionamiento de esa área del cerebro. La pornografía reduce el funcionamiento del cerebro. Ya es un hecho. Es real este proceso. ¿Por qué? Observen este cerebro. Estos huecos son cerebros. Aún más, ahí dice que el ver pornografía parece un cerebro como una llanta ponchada, una llanta que no hay funcionamiento, no hay energía, no hay actividad. Quiero hablar de un punto importante porque quiero enfatizar con lo siguiente, fundamental, antes de irme a las preguntas. La pornografía, maestros, es quizá una de las actividades más adictivas que hay. Más adictivas que hay. Voy a explicar por qué. Cuando el ser humano ve pornografía, el cerebro produce dopamina y la dopamina produce placer. Por eso, la causa número 1 de una adicción es la dopamina. ¿Por qué una persona es alcohólica? Porque el alcohol produce mucha dopamina, produce mucho placer. ¿Por qué la persona es adicta a la nicotina? Porque la nicotina produce dopamina y produce placer. La pornografía produce mucha dopamina. Pero quiero explicar qué tipo de dopamina produce. Vean esta gráfica. Quizá a veces se alcanzan a ver. Vienen diferentes actividades. Viene lo que es la comida, viene al lado derecho, viene el sexo, nicotina, cocaína y pornografía. Y al lado izquierdo aparece el porcentaje de dopamina que produce el cerebro. Y en la parte inferior, en el eje de las X, aparece el tiempo que dura el efecto de la dopamina. Que significa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, hasta 5 horas. ¿Ok? Observen el color verde claro. Comida. Observen, es lo que está más abajo de la gráfica. La comida produce dopamina, por eso somos adictos, por eso estamos come, porque produce dopamina. El problema es que produce poca dopamina y la dopamina dura muy poco en el cerebro. O sea, produce tantita dopamina y a los 30 minutos ya bajó la dopamina a 0 casi. Entonces, por eso estamos come, porque queremos dopamina cada 30 minutos. Bien. Ahora observen la cocaína. Es el color azul más suave, que es lo más alto de la gráfica, la cocaína. La cocaína, como una droga, produce muchísima dopamina, claro, muchísima dopamina. Produce mucho placer, por eso la gente se adicta a la cocaína, porque produce mucho placer. Pero después de 1 hora, 2 horas, observen cómo baja el efecto de lo que es de la dopamina. Ahora observen lo que es la pornografía. La pornografía es la segunda gráfica más alta que se ve, ¿sí? Con un color azul. Observen, la pornografía sube la dopamina, no tanto como la cocaína, pero muy, muy alto. Pero observen, ¿cuánto dura el efecto de la dopamina en el cerebro? Dura 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas. Dura muchísimo tiempo en el cerebro. Por eso la pornografía es muy adicta, porque el placer, la dopamina, dura más tiempo que cualquier otro tipo de actividad. Aún más, observen, y hay una muy mala noticia, que es
la intimidad física con mi pareja o con una persona, que es el sexo, que es un color morado clarito, así lo alcanzan a ver, que está abajito de la pornografía. ¿Produce dopamina? Claro que produce mucha dopamina, pero fíjense bien, produce menor cantidad de dopamina que la pornografía. Esto es una muy mala noticia para nuestro cerebro. El tener una relación física con una persona produce dopamina, claro que sí, pero produce mucho más dopamina, más placer cuando vemos pornografía. Por eso hoy, y con eso empiezo yo a cerrar esta plática con ustedes, por eso hoy, en mi consulta privada, que manejo muchas parejas, el problema número 1 de pareja es la pornografía. Hoy el problema de pareja número 1 es la pornografía. Antes, hace 10, 15 años, la mujer se quejaba en la vida de pareja, se quejaba. Es que mi marido es un enfermo sexual, es un animal, todos los días quiere sexo conmigo, nunca se detiene, ¿qué le pasa? Dele algo para que se tranquilice, se relaje, no aguanto a mi hombre, etc. Hace 15 años. Hoy, la mujer se queja, mi marido, tengo 1 año que no tengo una relación íntima con mi marido. Tengo 3 años que mi marido no me toca. Hoy la mujer se queja que el hombre no tiene este elemento de relación física con la mujer. Y la pregunta, les digo, ¿y qué hace tu marido? Todos sin excepción ven pornografía. La pornografía reduce tremendamente el deseo, la satisfacción, el tener esa atracción hacia mi pareja. La reduce tremendamente, tremendamente. Entonces el hombre ya no necesita eso porque tiene la pornografía en donde la satisfacción es propia y pierde todo este concepto de relación hacia su pareja. Bueno, aquí quiero dejar mi presentación. Me gustaría ahora sí tener sesión de preguntas, de comentarios para los últimos 5 minutos para tener un proceso de cierre. Entonces, no sé si nos puedan escribir a través del chat, a través de internamente. ¿Podría repetir qué es el hentai, por favor? Perfecto. El hentai, ¿me permites otra vez la presentación? Para mostrar un ejemplo, gracias. Voy a presentar un ejemplo de hentai. Hentai decente, no se preocupen, ¿eh? Este es un ejemplo de hentai. Es el anime. Es lo que es el manga, no más que manga, a nivel de pornografía. Entonces, todo este tipo de son lo que es el hentai. Entonces, hoy la categoría a nivel mundial, no solamente nosotros, a nivel mundial, que se está viendo es pero en pornografía. ¿Sí? Esto es el hentai. Bien. Orientar sobre el control parental. Bien. Existen diferentes sistemas de control parental, en donde ese control parental tú lo contratas. Tú vas, por ejemplo, si tú tienes un contrato con una compañía de internet, tú le dices, yo necesito tener un control parental. Entonces, ellos te van a recomendar alguno de ellos, ¿sí? Y eso lo que hace es bloquea ciertas páginas, ciertos sitios de internet, y sobre todo porque detecta este tipo de situaciones. Sin embargo, ahí está el problema. Sin embargo, estos muchachos desbloquean eso. Ese es el problema. Estos muchachos lo desbloquean. Estos muchachos entran en contacto con otros amigos, compañeros, y le preguntan, oye, ¿cómo le hace? No, pues yo tengo esto, pero yo con este tipo de aplicación desbloqueo y quito y todo eso. Desafortunadamente hay un serio problema en eso. O sea, es crítico esto. Entonces, la mejor forma de esto, claro, poner control parental, pero sobre todo el poder hablar con los muchachos. O sea, el control no es suficiente, se lo digo sinceramente, porque de una otra forma lo van a... Aún más, perdonen que lo diga, en las escuelas, en los descansos, en los recreos, los chavos ven mucha pornografía. Los WhatsApp, los grupos de WhatsApp de amigos mandan mucha pornografía, pero muchísima pornografía.
Entonces, de una u otra forma, estos muchachos se van a enfrentar a eso, a pesar de que tengamos un control parental. Entonces, la mejor forma es hablar, consultar, informar, decir y tratar de que los muchachos se pueda regular de la mejor forma este proceso, porque es imposible ya mantenerlos en una burbuja. Imposible. Y el problema es que si un muchacho a los 12, 13 años empieza a ver pornografía, probablemente va a ser adicto a la pornografía a los 18, 19 años. Y una persona adicta a la pornografía, en serio, se destruye. Se destruye. Yo trabajo con adictos a la pornografía y en serio, pobres muchachos, no estudian, no trabajan, son muchachos con una autoestima sumamente baja, con una gran inseguridad, con mucho problema de depresión, muchachos que no pueden tener una relación afectiva con alguna pareja saludable, imposible, imposible. Entonces, sí, por eso, o sea, tenemos que empezar a tener este autocontrol, me explico, del muchacho. Bien, voy a leerlo. Dice, está más que claro que como padres, para evitar esta conducta, tenemos que supervisar el uso de redes sociales e internet y sembrar autoestima en tus muchachos. Pero ¿estas dos son suficientes o qué más podemos hacer? Ya que es un tema delicado y preocupante que avanza más y más. Definitivamente. Mira, primer elemento importante. Si ustedes llegan a descubrir un muchacho que ve pornografía, jamás lo juzguen. Esto es bien importante. Jamás le digan, eres un pervertido, me has desilusionado, eres de lo peor en la vida, eres un depravado, jamás iba a pensar que tú hicieras o hubieras esto, tú no eres mi hijo, mil cosas más. No, esto hay que evitarlo a toda costa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer preguntas y escuchar. Son los dos elementos más importantes, hacer preguntas y escuchar. Preguntas, ok. ¿Viste eso? Perfecto. Pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que puede pasar si estás viendo este tipo de páginas en un futuro? ¿Qué sucede con tus compañeros que ven estas páginas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué hacen los muchachos? ¿Sí? Tenemos nosotros primero saber escuchar, preguntar, y a partir de lo que ellos nos digan, ahora sí, yo empiezo a orientar, a decir, a comentar. Yo siempre tengo una fórmula. Con los muchachos hay que manejar 90-10. 90% escuchar y un 10% el hablar, el comentar, el sugerir, el aconsejar. El 90-10 para mí es lo importante. Estos muchachos necesitan alguien que los escuche, alguien que en un momento dado puedan en un momento dado compartir cierta empatía con estos muchachos. Y es algo solamente muy importante en este proceso del desarrollo. Entonces, claro, la autoestima es fundamental, pero también es fundamental que el muchacho en un momento dado saber qué siente ante este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque el muchacho empieza a tener una desorientación. Voy a un ejemplo, voy a hacer un ejemplo explícito. Espero que no haya aquí algunos menores de edad. Si hay menores de edad, por favor, pídanle que salga tantito, tantito nada más. Y ahorita si quieren entren nada más, no pasa nada. Porque quiero hacer un comentario claro y abierto a este proceso, para que vean ustedes el tipo de educación sexual que el muchacho está recibiendo a través de la pornografía. Voy a un ejemplo de esto. Yo le pregunto a los muchachos adolescentes, espero que ya hayan salido. ¿Has tenido una experiencia sexual? Muchos de los muchachos me dicen, no, jamás he tenido una experiencia sexual. Y le pregunto, a ver, ¿qué es para ti experiencia sexual? Ah, experiencia sexual significa el tener penetración con un muchacho, con una muchacha. Penetración, tener penetración. Eso es experiencia sexual. ¿Ok? Y le pregunto a estos muchachos, ¿has tenido sexo oral? Sí, maestro. ¿Y eso no es experiencia sexual? No, maestro, eso no es. Para nada, maestro.
Lo único es, el nivel sexual es tener penetración, lo demás no es. Y ahí el muchacho empieza a tener una distorsión de este proceso. Y eso lo ve como algo simplemente como en un chicle, que no, es normal, no pasa absolutamente nada. Y no entra un proceso de experiencias sexuales. Y así hay una gran cantidad de ejemplos que puedo mencionarles, perdón, y no quisiera mencionar porque son muy explícitos, que el muchacho piensa que no, eso no es sexo, eso no es tener sexo, maestro, para nada. Tener sexo es más es penetrar, esto es lo único. Entonces, sí, por eso es muy importante que el muchacho tenga una buena información y una buena formación. Muchas veces cuando hablamos de educación sexual, hablamos de pues, los aparatos reproductivos, el cómo protegernos, el no cómo no nos embarazamos, el no tener contagio de enfermedades de transmisión sexual y mil cosas más. Pero nunca hablamos de la pornografía. Y la educación sexual hoy para los muchachos es la pornografía. Tenemos que entrar a ese tema. Tenemos que conocer, tenemos que saber qué muchacho está y qué categorías está viendo. Y qué tipo de, para ellos, consideran una relación sexual normal o no en este elemento. Y hasta donde sí y hasta donde no. Esto es algo fundamental. Información y también entrar un poco al aspecto de la pornografía. Bien, ¿cómo abarcar el tema de la sexualidad para que el niño lo entienda? Bien. Fíjense bien lo que voy a comentarles a ustedes. Esto es bien, bien importante. Yo no voy a dar nada más de lo que el muchacho me está pidiendo o me está sugiriendo o me está solicitando. Nada más. ¿Qué significa esto? Yo voy a darle este tema de sexualidad mientras el niño me haga preguntas. Preguntas en donde el niño tiene cierta curiosidad o escuchó o vio o experimentó, lo que tú quieras. Ahí es donde yo empiezo a hablar lo que es lo verdadero. O sea, no, ¿cómo se llama? Lo ficticio, sino simplemente dar las palabras correctas que corresponden a nuestros, por ejemplo, órganos sexuales. ¿Sí? Hablar de lo que es el pene, lo que es la vagina, ¿me explico? Entonces, y que el niño en un momento dado escuche eso como algo totalmente normal. Para que ellos lo entiendan, necesito primero saber la pregunta que el niño tiene o la curiosidad que el niño tiene para ahora sí explicarle lo mejor posible, claro, y no solamente explicarle, sino que después de que yo le doy esa breve exposición de lo que yo pienso que el niño debe entender, le digo, ahora sí, quiero que tú me digas lo que entendiste. Quiero que tú me comentes, háblame, dime lo que tú entendiste de lo que es. Y al momento en que ellos empiezan a parafrasear lo que ellos entendieron, ya puedo observar si lo entendieron bien o no lo entendieron bien. Y ahí digo, ok, hijito, oiga, como que no me expliqué mejor, te voy a poner otro ejemplo. Entonces ya empiezo yo a manejar elementos para que el niño pueda entender lo mejor posible, pero siempre, siempre es lo que el niño piense, lo que el niño hable, lo que el niño diga, lo que el niño exprese. De ahí yo surge precisamente ahora sí mi presentación de este proceso. No voy a hablar más de lo que el niño está solicitando, salvo que yo sepa que el niño está expuesto a este tipo de situación. Bueno, ahí sí. Pero mientras el niño no me pregunte, no me diga, simplemente me mantengo a lo que el muchacho me está solicitando. ¿Qué sugerencias nos recomienda como padres de familia para ayudar y orientar a tus hijos a evitar esto? Bueno, papás, en primer lugar, no lo podemos evitar. Perdónenme, no se puede evitar esto. ¿Por qué no se puede evitar? Lo comentaba hace rato. Porque aunque el muchacho no lo busque, aunque el muchacho no lo quiera, aunque el muchacho no tenga la curiosidad, tarde o temprano el muchacho lo va a recibir. Y más temprano que tarde, eso se los digo, más temprano que tarde. Si el muchacho tiene celular, iPad, laptop, lo que ustedes quieran, muy probablemente ya el muchacho recibió notificaciones de este tipo de páginas. Ya lo recibió, ya.
Yo he hecho estas preguntas a muchachos adolescentes de secundaria. La semana pasada fui a hablar de ese tema a una secundaria. En un grupo que eran más de 120 muchachos de tercero de secundaria, 120. Le pregunté, levante la mano, porque puse este ejemplo en el Instagram, levante la mano, ¿quién de ustedes ha recibido, no que haya visto o que haya entrado, no, que haya recibido esta notificación? Todos, sin excepción, levantaron la mano. Segundo de secundaria, un 80%. Primero de secundaria, más de un 70%. O sea, esto es real. Que lo reciben, lo reciben. Ahora, lo que tenemos que hacer es, ok, al momento de recibir, al momento de ver, ahora sí, ¿cómo puedo yo orientar al muchacho de qué hacer ante esa situación? Entonces, ahí sí es importante. O sea, miren, WhatsApp. Los muchachos reciben cantidad de pornografía a través de WhatsApp, de sus compañeros, grupos de WhatsApp, pero enorme. Chicos y chicas, enorme. Entonces, tu hijo tiene WhatsApp. Yo voy y hablo con mi hijo. Le digo, a ver, hijito, probablemente tú no hayas visto, yo probablemente no hagas, yo lo entiendo perfectamente. Yo confío en ti, no pasa absolutamente nada. Y si lo hiciste, al rato me dice, no pasa nada. Pero sí sé que tú conoces, que tú sabes. Ok. ¿Has visto o sabes que tus compañeros mandan este tipo de videos a través de WhatsApp? Y claro que te va a decir que sí. Sí, yo sé que lo mandan. Ok. Y ahí es donde entra el proceso de orientación. ¿Qué piensas de esos videos, hijito? Si llegaras a ver uno de esos videos, o si los has visto, no sé, no pasa nada. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Y a partir de esas respuestas, ahora sí yo empiezo a orientar a mi hijo. ¿Sí? Y esto es algo bien importante, muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque partiendo de su sentimiento, de su conocimiento, ahora sí, yo puedo darle una respuesta verdadera a ese proceso y que el muchacho genere un juicio crítico, no de lo que ve en la pornografía, sino lo que realmente debe ser. ¿Sí? Entonces, papás, yo sé que es muy difícil, pero tenemos que entrar y tomar la confianza en nuestros muchachos. Por eso, nunca juzguen a su hijo. Eso es bien importante. Sino simplemente escúchenlo y háganle preguntas para que el muchacho ir conociendo cómo es esta situación en ellos. La falta de autoestima puede generar una mala orientación sexual. Saber si les gusta hombres o mujeres, ya que la homosexualidad y el lesbianismo se ve más común. Cómo orientar sexualmente. Bueno, es un tema que no quisiera entrar a profundidad porque requería muchísimo más tiempo. Hoy existe lo que se llama la disforia de género. La disforia de género es algo muy común que empieza a ver entre los muchachos. La disforia de género son muchachos que son niños y niñas, pero el muchacho empieza a sentirse, entre comillas, fíjense, y pongo entre comillas, porque mucho tiene que ver, mucho de esto que el muchacho está observando, entre comillas, como que digo, es que soy niño, pero como que probablemente soy niña, porque siento emocionalmente, porque tengo ciertos elementos de atracción o ciertos sentimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que en la etapa de la adolescencia, fíjense en lo que estoy diciendo, existe una crisis de identidad. Eso es normal. Una crisis de identidad sexual es normal, normal, normal. ¿Por qué? Porque viene toda esta carga hormonal de los muchachos y vienen estos sentimientos y esas emociones en donde de repente sentía o antes no sentía y ahora sí siento. Y entonces ahí donde entra en muchos de ellos esta crisis. Y si estos muchachos, por ejemplo, están viendo pornografía, entonces empieza a generar estos mismos sentimientos biológicamente de ellos, ser influenciados por estos videos. Entonces, ¿qué sucede? No estoy diciendo que sea la causa, pero sí es un elemento que puede influenciar. Una niña que se siente, o sea, que empieza a ser mujer y todo eso, y empieza a ver videos de lesbianismo, fíjense bien, lesbianismo, y viene toda esta carga hormonal de la niña, pues claro que el lesbianismo genera una impresión emocional en ella, me explico, en ella.
Y en ella puede empezar a tener ciertas tendencias emocionales, sin ser, por favor, esto que estamos comentando, sin serlo, pero empieza a tener estas sensaciones y es donde muchas de ellas, o muchos de ellos, porque también pueden ser hombres, empiezan a tener esta crisis porque es que siento esto. Pues sí, lo sientes porque estás recibiendo cierta información ante este proceso hormonal que está ocurriendo. Entonces, lo importante es tranquilizar a los muchachos, adolescentes en este momento, decirles, muchachos, es normal que tengas ese sentimiento, pero eso no indica que vayas a tener ese tipo de orientación sexual. Algunos sí, pero muchos no. ¿Sí? Eso sí, muchos no, otros sí. Entonces, simplemente tranquilizarlos y que el muchacho en un momento dado empiece a tener otro tipo de experiencias que no sean solamente esto. Por ejemplo, experiencias de servicio. Ayuda muchísimo a la regulación de estos fenómenos de servicio. El ayudar a otras personas, el colaborar a otras personas, el sentirme que yo soy útil a otras personas, ayuda enormemente a esto. La actividad física, el deporte también ayuda muchísimo a este fenómeno, ¿eh? Muchísimo a regular este tipo de impulsos. El deporte también ayuda. Lo que es el proceso también de lo que es la convivencia familiar de papá y mamá, ayuda muchísimo también esto. Cuando en el matrimonio de papá y mamá existe una armonía, genera un elemento de mayor seguridad en este proceso. No estoy diciendo que no haya, claro que puede haber, pero hay mayor seguridad en este ambiente, ¿sí? Pero el problema es que está sucediendo es que estos medios de comunicación están influyendo a tener ciertas tendencias y ciertas preferencias. Un ejemplo, ya termino porque ya son las 9. Un ejemplo de esto, ¿sí? Que es muy importante a nivel de lo que es el modelaje. David Ausubel, una de las personas más importantes de este proceso cognitivo, habla también del modelaje. Y en este aspecto del modelaje tiene varios estudios en donde niños observan ciertas conductas en la televisión, ¿sí? Conductas, pues, de golpear, de aventar, mil cosas más. Y posteriormente, después de ver en la televisión estas imágenes, entra el niño a ese salón o a ese cuarto, con los mismos juguetes, con los mismos monstruos. Y se observa que los niños imitaron lo que ellos vieron anteriormente en el video. Lo imitaron al 100%. Esto se llama neuronas espejo. Esto se llama modelaje. Esto se llama imitación. Tiene muchos, muchos nombres dependiendo de la teoría de aprendizaje que ustedes quieran hablar. Y este elemento de imitación genera un impacto en los muchachos, se los digo sinceramente, porque el muchacho sigue estando influenciado a nivel de conductas ante ciertos modelos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de regular estos modelos que, sobre todo, que el muchacho no esté expuesto. Y si está expuesto, el generar un elemento, sobre todo, de un juicio crítico hacia este tipo de videos. Bien, ya quisiera terminar porque ahorita tengo otra cosa que hacer. Perdónenme, ya son las 9. Antes que nada, pues nomás simplemente agradecerles y desearles lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que este tema nos ha dejado con la boca abierta de todo lo que implica. En sí mismo, pues merecería un seminario, ¿verdad? Este tema. Le agradezco muchísimo a nombre del secretario de Educación, al Muchas gracias. propio, y pues de toda la red de Tejiendo Liderazgos en Familia y todos los papis y pamis que hoy se conectaron. Les haremos llegar este reconocimiento, este agradecimiento al doctor Jesús Amaya por tan interesante tema. Sabemos que pues nos deja mucha tarea, ¿verdad? Mucha tarea para seguir profundizando, para realmente pues ver dónde podemos adquirir sus libros, doctor, que nos haga ese comercial aprovechando que está con nosotros, Gracias. en dónde los podemos adquirir. Fácilmente en Amazon. En Amazon, En Amazon. perfecto. Entonces ahí para que papis, mamás, puedan adquirir los libros, nosotros por ahí vamos a hacerles llegar algunos con la tarea que dejamos el día de hoy. Les pido papás, mamás, que a partir de mañana pueden empezar a mandar sus tareas, que es donde se va a contabilizar y que pues se comprometan con ellas. Sabemos que más que un compromiso de cumplimiento es para realmente apropiarnos, ¿no? De los temas que estamos viendo. Y bueno, pues siendo
lo más importante que son nuestros hijos, a seguirnos preparando. Viene el siguiente jueves con el tema de prevención de trastornos de la alimentación y conocer de qué se trata y cómo ayudar desde la familia, desde nuestra parentalidad, pues en este tema tan importante. Muchas gracias a todos, a todas y un placer, doctor. Seguimos al habla. Gracias. Gracias. Gracias.